Bienvenidos a la cuarta sesión del diplomado. Hoy ya vamos a empezar a analizar las actividades vulnerables. Ya estamos como que armando el rompecabezas de este tema de actividades vulnerables. Y la parte de las actividades, pues, muy interesante. Hoy vamos a hacer una actividad también, los voy a poner a chambear para que no se me duerma. Acá está, compartir. Ahí están viendo mi pantalla. Muy bien. Entonces, pues comenzamos con esta cuarta sesión. Gracias a todos por estar acá. Y hoy vamos a hablar exactamente del segundo tema, ya que es actividades vulnerables y sus obligaciones. Es el área 2. Y vamos a empezar con la diferencia entre actividades vulnerables y entidades financieras. Y vamos a empezar con el análisis profundo de las actividades. En este análisis nos vamos a echar un par de sesiones, porque ese artículo 17 es muchísimo más profundo de lo que parece, ¿no? A primera vista. Porque normalmente la gente dice, pues son 16 fracciones, entonces son 16 actividades, y pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Primero, vamos a empezar con la diferencia entre entidades financieras y actividades vulnerables. Durante lo que va del diplomado, hemos hablado bastante de entidades financieras y se los voy a seguir diciendo. En algunos casos, no aquí, pero en algunos otros casos me han dicho, oye, pero pues, ¿por qué hablas tanto de entidades financieras si a nosotros no nos compete y tal? Pues porque el régimen que tienen las entidades financieras ahorita pues va a ser el régimen que van a tener las entidades que deben ser actividades vulnerables en el futuro cercano, inmediato, ¿no? Entonces, precisamente por esa razón es importante ese análisis comparativo. Y tan lo es que la misma WIF pues lo comprendió en su temario, ¿no? Acá tengo yo una idea muy clara de lo que les pueden preguntar. Entonces, en esta primera parte de este primer tema, vamos a ver a las entidades financieras como las ve la ley PRP, y yo supongo que asimismo es probable que les pregunten. Entonces, esa es la idea básicamente. Ya al final vamos a analizar cuáles son las diferencias reales, porque pues va a haber varias. Entonces, pues en la ley PRP, como saben, como ya lo hemos comentado, esta ley surge después, ¿no? No es la ley de origen, como pues una persona ordenada lo pensaría, ¿no? Primero vamos a hacer la ley que regule las operaciones con recursos de procedencia ilícita, todo este punto, y luego vienen las otras leyes. Aquí cabe aclarar que es una ley peculiar, porque es un fenómeno muy peculiar. Es un área que requiere ser regulada, pero que no lo era. Entonces, es un poquito lo que pasó lo que me pasó a mí en el centro cambiario con el dinero, ¿no? Con los dólares, que todavía me sigo pelando en la Fiscalía General de la República. Ahí si alguien conoce a Alejandro Gertz Manero, pues me lo pasa, ¿no? O alguien aquí en Quintana Roo, porque estamos todavía en el peritaje contable, más por este tema de pandemia. Pero básicamente ahí el problema es que no hay una regulación específica que nos diga que no podemos transportar dinero propio, ¿no? Entonces, para el tema de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el GAFI pide a sus países miembros que creen una legislación específica, que no esté suelto por todos lados, que no haya, pues, que en el Código Penal y que acá y que en la administrativa y que en las sectoriales. Entonces, por eso se crea la ley PIORPI, ¿no? Aunque la primera que contuvo disposiciones al respecto fue la ley de instituciones de crédito en el artículo 115. Eso tampoco es casual, ¿no? O no es fortuito. Eh, antes de que existiera el sistema bancario, recuérdenlo, con introducir el dinero al sistema financiero, pues ya lo lavabas.
ya lo platicamos también. Entonces, como que el primer lugar que se buscó controlar o regular fue las instituciones de crédito, ¿no? Los bancos propiamente dichos. Perdón, estoy como Lolita Ayala. Ya después se fueron regulando las demás sectores del sector del sistema financiero mexicano y pues en 2013 es que nos llega la ley PIORPI, ¿no? Y en esta ley PIORPI pues empiezan o es el primer acercamiento a tener una regulación coherente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido hoy? Que tenemos dos grandes sectores en las actividades vulnerables, el de las entidades financieras y el de las otras entidades no financieras, ¿no? El de las financieras ya está bien regulado. Ha pasado varias modificaciones, varios cambios, varias evoluciones y ya está bien regulado, ya cumple, ¿no? No estamos al 100, pero tampoco estamos al 60, ¿no? Estamos bastante bien. Y tenemos por otro lado el de las actividades no financieras, que les llamamos actividades vulnerables, mal llamadas, que ese sí está muy mal. Es el que viene en la R22, en la R23 y que nos salió muy mal calificado en esta evaluación que nos hizo el GAFI. Entonces, el ojo de la autoridad ahorita está ahí. Pensamos que la autoridad no va a buscar mantenerlos separados, sino que va a buscar que cumplan por igual. Entonces, las entidades financieras, al llevar ventaja, pues va a hacer que las actividades vulnerables igualen o se homologuen ese nivel de cumplimiento y que tengan un régimen, si no idéntico, sí muy parecido. Y ahorita van a ver por qué. Y eso también es un camino que ya se recorrió en su momento, o sea, no va a ser nuevo. Y hay gente que sabe cómo hacerlo porque ya lo hizo, ¿no? Ahora, en la ley PIORPI, ahí en el artículo 13, nos dice así simple y llanamente, con toda la claridad del mundo, que para el cumplimiento del objeto de esa ley, las entidades financieras se van a regir por las disposiciones de las mismas, así como por las leyes que especialmente las regulan, de acuerdo con sus actividades y operaciones específicas. Entonces, aquí la ley reconoce que ya tienen una legislación específica, que ya tienen sus disposiciones y que ya están reguladas. Luego, entonces, para objeto de cumplir la ley, simplemente hay que hacer caso a eso. Y ya está. Ya no vuelve a hablar más del tema. Después en la 14 nos dice, para los efectos de esta sección, los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras de conformidad con cada ley sectorial se consideran actividades vulnerables. Entonces, fíjense, actividades vulnerables son todos. Solamente, o más bien las primeras reguladas son las financieras y las segundas son las del 17, pero son realmente todos. Y dice que se regirán en los términos de esta sección, ¿no? Luego de ahí nos da una cosa más en el artículo 15 y es todo lo que nos dicen las entidades financieras. Lo que van a encontrar de ellas en la ley PIORPI es artículo 13, 14 y 15. Y en el 15 nos hace un resumen sintético del artículo 115 de la ley de instituciones de crédito. Entonces allá nos dice, las entidades financieras, respecto de las actividades vulnerables en las que participan, tienen de conformidad con esta ley y con las leyes que especialmente las regulan, las siguientes obligaciones. Entonces, aquí ya está reconociendo que las obligaciones ya existen, simplemente nos las está recordando. Entonces empieza diciendo, primero romano, establecer medidas y procedimientos para lo que ya hemos oído siempre y que vamos a oír hasta el cansancio y saciedad. Prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del 400 bis, que es el capítulo 2 del título 23 del Código Penal Federal, ¿no? Así como para identificar a sus clientes usuarios. Nótese que nada más dice 400 bis. Aquí la ley PIORPI no está pelando en absoluto al financiamiento del terrorismo. De conformidad con lo establecido en 115 instituciones de crédito, 87 de 95 y 95 bis de Ley General de Organización de Actividades Sociales. Esos artículos nos los preguntaron en el de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, ya cuando es uno mañoso como yo, dije, ay, no voy a poner a buscar artículo por... dije, ya sé, en la ley PIORPI está. Y sí, artículo 15, fracción primera, y ahí nos enumera todos, ¿no?
Estos son los que hay que aprenderse prácticamente. No creo que nos los pregunten a nosotros. Entonces, pero pues bueno, ahí están, ¿no? O sea, me sorprendería mucho que te dijeran que cuál es el artículo que contiene las obligaciones que tienen las entidades financieras respecto de las actividades vulnerables que realizan para la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, pues 140, ¿no? Pero no creo que se los pregunten. Pues están ahí en el 15. Luego, la fracción segunda, presentar reportes sobre actos, operaciones y servicios con sus clientes. Y la tercera, entregar a la Secretaría información y documentación relacionada. La cuarta, conservar por al menos 10 años. Y ya está. O sea, al parecer en la ley PRP, pues nada más esas obligaciones tienen las entidades financieras, ¿no? Pero como les dije, pues es un análisis sintético, ¿no? Porque en este primero de establecer medidas y procedimientos, pues ahí tenemos un grueso de obligaciones que no estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, recuerden, para entidades financieras, la ley PRP solamente artículo 13, 14 y 15, y tan tan. Ahora, en el 16 nos dice, la supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta sección y de las disposiciones de las leyes que especialmente regulen a las entidades financieras se llevarán a cabo, según corresponda, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o el SAT, cosa que ya sabemos. En el 16 nos confirma que los supervisores son CNBB, CNSF, CONSAT y SAT. Tiene un párrafo segundo. Los órganos desconcentrados referidos en el párrafo anterior en el ámbito de sus respectivas competencias emitirán los criterios y políticas generales para supervisar a las entidades financieras. La Secretaría coadyuvará con dichos órganos desconcentrados para procurar la homologación de tales criterios. Este artículo también es uno de los artículos en los que esperamos que haya reforma, porque aquí nada más se refiere a las comisiones y no al SAT. Entonces seguramente va a haber reformas, aunque en estas alturas de la vida, al parecer, es más probable que la regulación venga de la UIF y no del SAT, pero pues bueno, ya lo veremos. Al final del día, si nos publican un documento de disposiciones de carácter general, lo va a emitir la Secretaría de Hacienda como tal, ¿no? Que ya sabemos que pues es la mamá de los pollitos, ¿no? Y es la reina de este baile. Ahora fíjense bien, les pueden llegar a preguntar en algún momento o en alguna pregunta distinguir o mencionar cuáles del listado son entidades financieras y tal, 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 tal. Este es un cuadrito también que es de la propia Secretaría de Hacienda y es bastante útil. Ahí del lado izquierdo tienen al sector supervisado en materia prudencial y PLDFT. Acuérdense que las entidades financieras, todas, salvo las tres del lado derecho, tienen también o están sujetas a un régimen prudencial. En ese régimen, Banjico y Secretaría de Hacienda y Crédito Público participan activamente. Dentro de ese régimen, como existen en el nuestro las 40 recomendaciones, allá también existen las resoluciones del Comité de Basilea, que hasta el momento son 3, Basilea 1, Basilea 2 y Basilea 3, y tienen que ver con la forma en que usan los recursos estas entidades financieras. Entonces, el caso más común es el de los bancos. Tú vas y depositas tu dinero al banco, ya sea tu ahorro o tu nómina o tal, y pues tú puedes disponer de él en el momento en el que quieras, ¿no? A mí nunca me pasó, no sé si en México llegó a pasar, allá los que tengan más experiencia nos lo podrán decir, pero acuérdense que en países como Argentina se ha dado que la gente llega a sacar dinero al banco o al cajero y no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Porque no respetaron las disposiciones prudenciales de los índices mínimos de capitalización. Entonces, pues, cuando tienes una crisis económica, todo el mundo quiere ir masivamente a sacar su dinero del banco y pues el dinero no tiene todo, o el banco no tiene todo ese dinero disponible en ese momento y por ley lo puede hacer. Entonces, pues bueno, esas son situaciones extremas, pero no sería lógico que un banco tuviera todo el dinero ahí parado, lo invierte, lo presta, etcétera. O sea, es una entidad muy, muy peculiar. Y pues son cosas que están en la ley, así como a los aviones. No sé si alguna vez les ha pasado que llegan a un vuelo y está sobrevendido. Por ley pueden sobrevender los vuelos. O sea, es una facultad que tienen.
tienen 100 asientos, pues pueden vender 105 boletos, ¿no? Por así decirlo. Y pues bueno, cada negocio y cada industria tiene sus peculiaridades. Y del lado derecho tenemos al sector supervisado únicamente en materia de PL, de FP. Allá están las OFOMs, los centros cambiarios y los transmisores de dinero. A mí como centro cambiario no me piden que tenga un índice mínimo de capitalización, o sea, yo no tengo por ley un capital mínimo. Yo puedo trabajar con 50,000 pesos si quiero. Nada más que pues no sería muy lógico, ¿no? Porque pues, me los voy a acabar en la segunda o tercera operación. Entonces ahí no hay regulación prudencial. Como pueden ver, el sistema financiero pues es amplio, es parecido en la estructuración, o yo creo que al revés, a la hora de que estructuraron las actividades vulnerables, lo modelaron un poco a lo que hay en el sistema financiero. Aquí yo les pregunto, ¿no? Cada entidad o cada sector tiene su ley específica. Acá lo pueden ver. Bancos, 115. SOFOMS, transmisores de dinero y centros cambiarios, 87D, 95 y 95 bis de la Ley General de la Nación de Crédito. Uniones de crédito, 129 de su ley. Las sociedades financieras de ahorro y crédito popular, 124 de su ley. Las cooperativas, 71 y 72 de su ley. Los que están en el mercado de valores, los inversores, los que manejan los almacenes de depósito, bla, 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 212. Las sociedades de inversión, 91 de su ley. Los sistemas de ahorro para el retiro, las AFORES, 108 bis. Entonces, si cada sector tiene su propia ley, en cada ley tienen su propio artículo, donde vienen sus obligaciones específicas, y de cada artículo se desprende otro documento normativo, que son las disposiciones de carácter general, en donde se modelaron obligaciones que son muy similares entre todos, pero que se hicieron específicas porque la operatividad de cada sector es diferente. ¿No creen que para las actividades vulnerables también sería lógico en algún momento dado que cada fracción tuviera unas disposiciones de carácter general? Porque claramente la operatividad de una empresa que se dedica a vender autos blindados o a blindar autos e inmuebles es muy diferente de una persona que vende joyas y metales preciosos al de una persona que tiene una galería de arte, al de un profesional inmobiliario. La operatividad es completamente diferente, ¿no? A veces, por ejemplo, ni siquiera el obligado sabe muy bien cómo cumplir la obligación. Ahorita les voy a dejar una pregunta para que la mediten y si quieren la contestamos cuando lleguemos a esa fracción específicamente. Los profesionales inmobiliarios me dicen a veces, oye, yo soy profesional inmobiliario, yo soy fracción 5. Y yo le digo, ¿cómo? O sea, ¿tú haces mediación o construyes y vendes? No, mediación. Ah, no eres fracción 5. Para empezar, ese es su primer error. Y el segundo es, cuando intermedias en una compraventa, ¿a quién identificas? ¿Al comprador o al vendedor? Entonces, esa pregunta, por ejemplo, les causa mucha inquietud. Entonces, no sería raro que viéramos en algún momento de la vida, cuando lleguen las reformas, que empiecen a emitir documentos específicos. Ya lo hizo la UIF, ya hay un documento por ahí de buenas prácticas para las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, puede ser, me sonaría a que hagan una guía de buenas prácticas para cada fracción. Ya lo veremos cuando llegue. Ahora, esto yo creo que sí se los pueden preguntar. Este es el listado más sintético de obligaciones que tengo para las entidades financieras y esas son prácticamente todas. Aunque si nos metemos con profundidad a las disposiciones, pues salen muchísimas más. Pero digamos que las que salgan van a estar contenidas en alguno de estos rubros, ¿no? Entonces, pues, primera obligación, política de identificación y conocimiento del usuario, esa es sí o sí, cliente o usuario, ¿eh? Segunda, integración, conservación y actualización de expedientes. Ya vimos que la propia ley PIORPI dijo 10 años, ¿no? Tercero, el instrumentar estructuras internas, oficial de cumplimiento y comité de comunicación y control. 4, reportes de operaciones.
5 manual de cumplimiento, que antes se llamaba documento de políticas de identificación y conocimiento, y criterios, ¿no? Ahorita ya es manual de cumplimiento. 6, personas que ejercen el control y transmisión accionaria. Eso yo creo que también se los van a, es muy seguramente se los van a poner. Cuando hay un cambio en las acciones, por ejemplo, que hay una venta de acciones o entra un accionista nuevo o así, más del 2%, se tiene que avisar. Se avisa a través del sitio. Informe de auditoría, todos los años, auditoría. Programa anual de capacitación. Ese ya no tenemos la obligación de mandar el programa, porque antes teníamos que mandarla los primeros 30 días de cada mes, creo. Ahí sí, si no son 30, me corrige don Carlos. Pero había que mandarlos al principio del año, y eso ya no se tiene esa obligación. Ahora nada más nos preguntan si la hicimos y qué hicimos, y mandar las evidencias y los cursos que se tomaron. O sea, no es nada más de cumplir. Si nos piden mandar, por ejemplo, yo mando las diapositivas de los cursos, los diplomas que le damos a la gente, las evaluaciones, los exámenes que se hacen, porque tienen que hacer un examen y tienes que tener medidas para si no pasa el examen. Entonces, eso está en el manual de cumplimiento nuestro. ¿Eso anualmente? Ajá. Sí. Eso todavía no lo tienen ustedes. Todavía no lo tienen actividades vulnerables, pero lo van a tener. Pues eso se los firmo. Sí, el trabajo ahorita del encargado de cumplimiento es bastante sencillo. Una caja de ahorro es una entidad financiera obligada, depende de quién, pero si es de las que están contempladas en la ley, eso me lo está preguntando Rafael, sí sería vulnerable. Eso hay que checarlo en cada caso. No. Vale, y una pregunta, ¿se definen también una cantidad de horas, algunas instituciones que te den esa capacitación o toda la información que puedas tener al respecto? No, a las entidades financieras ahorita ya no nos han puesto como que normas, pero por ejemplo, ¿qué si te hacen? Todo está ligado, ¿eh? O sea, todas estas obligaciones que estás viendo en pantalla, a la hora de que tú haces tu auditoría anual, pues el auditor te empieza a pedir un chorro de documentos, tu manual y te pide una muestra de los expedientes, te pide muchas cosas y él las empieza a analizar, entre ellas la capacitación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera verme muy listillo, ¿no? Y yo les doy una capacitación de finanzas, ¿no? Finanzas personales. Y yo digo, bueno, ya con mi capacitación de finanzas personales yo ya cumplí. El auditor pues lo va a observar y la autoridad me va a decir, no te hagas menso, o sea, la capacitación es en materia de PLD, FT, entonces sí lo analizan, sí checan qué capacitación les das y sí te dicen, ¿sabes qué? Tu capacitación está insuficiente o los temas que cubriste en tu capacitación nada trae nada de tu manual. Entonces necesitamos que metas temas de tu manual o sí te lo checan y sí te piden calificaciones de los exámenes y tal. O sea, si la persona reprueba, le tienes que hacer otro examen no sé en cuántos días, o sea, tu manual lo pone, ¿no? Y si vuelve a reprobar, lo tienes que sacar del área en la que está. O sea, no lo das de baja, pero no puede hacer un trabajo donde haya cosas de cumplimiento, casi puede hacer mantenimiento o una cosa así, ¿no? Que no esté en esas áreas. Entonces sí te lo revisan. Yo no creo que para las actividades vulnerables lo puedan instrumentar de la noche a la mañana, porque la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya tiene un camino muy andado, tiene una trayectoria muy, muy grande. Entonces ellos ya saben cómo funciona el tema de la supervisión y el SAT no tiene todavía, bueno, creo que ya tienen más experiencia al respecto, pero todavía percibo que se están estructurando, ¿no? Y cada vez lo van a hacer mejor. Entonces, seguramente cuando empiecen a poner estas obligaciones, porque por ejemplo, el manual de cumplimiento ahorita para las entidades que realizan vulnerables está en el artículo 37 de las reglas de carácter general y te dice que tienes 90 días para hacerlo, pero no se controla esa obligación. Entonces, pues yo te digo, tienes 90 días para hacerlo, pero ahorita no te podrían decir, a ver, compruébame que lo hiciste a los 90 días, porque pues si tú te diste hasta el 1 de junio y le pusiste fecha del 15 de junio, pues ya, con eso estás cumpliendo. Y la comisión no. La comisión te dice, sí, ya tienes tu manual, envíame el acuse de recibo del Citi de que lo enviaste dentro del término. Y ahí es donde pues,
los chicharrones truenan. Entonces yo pienso que van a poner ahorita las nuevas obligaciones, las van a aventar así de golpe y después van a empezar a instrumentar el cómo las van a cumplir. Pero sí es importante que las vean para que vayan pensando, sobre todo si ustedes son los encargados de cumplimiento, en que va a venir más chamba y la van a tener que hacer. Y a lo mejor va a requerir más tiempo y más cosas. Luego tenemos la lista de personas bloqueadas, que esta pues es la lista que tienen los sistemas automatizados de todas las entidades financieras. Y en esta lista pues está la lista de la OFAC, la de la ONU y algunas otras listas más. Con estas personas no se puede transaccionar. Son personas con las que no se pueden realizar transacciones de ningún tipo. Si llega una persona y aparece en lista de personas bloqueadas, yo me voy a enterar cuando lo registre en el sistema automatizado. En ese momento se va a bloquear mi sistema y voy a tener que mandar un reporte de 24 horas con lo que yo tenga. Entonces, eso probablemente también se los impongan. Y el último, el 10 de sistemas automatizados. Este último punto y el anterior a mí me causan mucha inquietud porque pues en los documentos que mandó la UIF, en donde propone la reforma, viene precisamente o se contempla la obligación de contar con un sistema automatizado. No tengo la más remota idea cómo lo vayan a hacer las entidades que realizan actividades vulnerables, porque no sé, o sea, no sé si algún proveedor se va a poner listo y les va a decir, ¿sabes qué? Te voy a vender un sistema que cumpla las funcionalidades que te pide la ley, pero que se pueda adaptar a la operatividad de cada entidad, ¿no? Lo veo complicado, pero ¿qué te tendría que dar? Pues te tendría que permitir registrar el producto, el bien o servicio, checar en listas de personas bloqueadas, acumular operaciones de acuerdo a los criterios de acumulación y mandar alertas, generar la información inclusive para los reportes, por ejemplo. Entonces, ahorita el XML se llena manual prácticamente, ¿no? En las entidades financieras no es así. El sistema me tiene que dar el archivo ya para enviar. Y es un archivo que no es un XML, tienen extensiones extrañas. Son archivos específicos que van encriptados. Entonces, no sé cómo vayan a venir. Lo sabremos cuando pasen la reforma y las disposiciones. Yo pienso que lo más lógico es que quizás cuando pongan esta obligación, digan que dicha obligación va a empezar a correr en X tiempo y den un plazo razonable para poder instrumentar, porque de la noche a la mañana no, definitivamente no se va a poder, ¿no? Y luego tenemos los reportes. Fíjense cuántos reportes hay en entidades financieras. Reporte de operaciones relevantes lo tienen todos. ¿Qué es una operación relevante? Pues eso, lo que dice su nombre, una operación que es relevante para la autoridad. Entonces, por ejemplo, centro cambiario. Mis operaciones que son consideradas relevantes son las que pasan los $5,000, ya sea que estos sean en una sola operación o que los haya acumulado el usuario en un periodo de un mes. Entonces, si ustedes me cambian hoy $2,000, mañana $2,000 y pasado $2,000, entonces en el tercer día yo les voy a pedir más información y esa operación ya se va a ir como relevante. Todas las entidades financieras mandan relevantes por montos. Entonces, digamos que el análogo de la operación relevante sería el umbral de aviso. Entonces, ahí es lo que vamos a ver más adelante, que cada actividad tiene un umbral de identificación y un umbral de aviso. Aunque hay unas actividades que tienen umbral de identificación siempre y umbral de aviso siempre, y otras no. Por ejemplo, el arrendamiento, pues normalmente si pasas el de identificación por acumulación vas a pasar el de aviso. Pero es bien raro porque el arrendamiento, supongamos que tú lo rentas en 140,000 pesos al mes. Entonces, tú ya identificas, pero no vas a avisar el primer mes, vas a avisar el mes 2, 3, 4, 5 y 6. El 7 no vas a avisar y el 8, 9, 10, 12 y 12 sí. Entonces ahí está medio raro, pero lo vamos a ver en cada actividad. Luego tenemos los reportes de operaciones inusuales.
ustedes como tal, o las actividades mundiales como tal, no tienen un reporte de operaciones inusuales, pero dentro del aviso que se manda, hay unos campos para poner más información de inusualidad, que cosas que te hayan saltado, pero no está muy bien instrumentado ni queda muy claro cuándo tienes que hacer una operación inusual. En las entidades financieras no funciona así. En las entidades financieras hay, ahorita, bueno, había más o menos dos tipos, vamos a ver que ahorita ya hay muchos más, pero eso apenas acaba de cambiar. Pero acá el sistema te emite una alerta y esa alerta la tiene que dictaminar el Comité de Comunicación y Control. Tienen 60 días para dictaminarla a partir de que se genera la alerta y en el dictamen tú vas a definir si la vas a avisar o no la vas a avisar, si es inusual o no es inusual. Si tú concluyes que sí es inusual, tienes 3 días hábiles para enviar el reporte de operación inusual y es un reporte específico que se envía a través del Citi. Acá no, acá es al momento de que mandes tu aviso, pues tendrías que llenar ahí un campito especial por inusualidad, ¿no? Luego tenemos reporte de 24 horas, que ese es muy importante. El reporte de 24 horas, ahí me está preguntando Estefanía con las ligas del Zoom, de las grabaciones. Todavía no las subimos, de hecho eso se los iba a comentar al final, pero se los comento ahorita entre comillas. Los voy a subir a un YouTube, los voy a poner cerrados y les voy a mandar los links. Eso ya lo estamos haciendo ahorita porque están pesadísimos los archivos y no se me hace muy lógico enviárselos. Pero se los paso mañana tempranito. Sí, para que puedan checarlos igual. Lo estamos bajando de la nube del Zoom. Entonces, luego el de 24 horas, ese sí lo tienen. El reporte de 24 horas es así cuando es algo súper, que ya estás casi seguro que pues está bien turbia la cosa. Y ese lo tenemos todos, ¿no? Luego tenemos el reporte de operaciones internas preocupantes. Ese tampoco lo tienen las entidades vulnerables y ese es, por ejemplo, cuando detecto que las conductas de los factores de una entidad financiera, o sea, de sus colaboradores, de sus gerentes, accionistas, cuando tienen conductas raras. Es decir, cuando a lo mejor yo los veo que de repente tienen un enriquecimiento muy raro, ¿no? Que de la noche a la mañana se hicieron de lana o que llegaron con casa nueva, con coche nuevo y demás. Eso, por ejemplo, pasaba mucho, vimos unas tipologías donde había personal de un banco coludido con una red de lavado de dinero y lo que hacían es que pitufeaban. Entonces iban a sucursales que estaban en ciudades muy pequeñas, hagan de cuenta, no sé, Valladolid, pues en ciudades chiquitas, y en una sucursal bancaria iba mucha gente de la zona y depositaba. Entonces durante una temporada estuvieron deposite, y estaba coludido el gerente del banco. No mandaba avisos ni nada. Entonces, ahí, por ejemplo, se dio una operación interna preocupante. En una entidad como nosotros, el centro cambiario, pues es muy chiquito, ¿no? Entonces nunca he mandado una y espero que nunca tenga yo que mandar una, ¿no? Pero en los bancos, pues sí sucede, o en las entidades más grandes. Esa obligación es probable que también se las pongan, ¿no? Luego tenemos el reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América. Este reporte es para las entidades financieras que todavía pueden hacer transacciones en efectivo. Los centros cambiarios, pues, es lo único que pueden hacer, ¿no? Pero también los bancos, también las casas de cambio y hay por ahí algunas otras, ¿no? Reportes de transferencias internacionales de fondos. Esas las ve la UIF sí o sí, ya se los había dicho. Reporte de operaciones con cheques de caja, las instituciones que tengan y usen. Montos totales de divisas extranjeras, que ese es un reporte único de los centros cambiarios. Y reporte sobre la lista de personas bloqueadas, que ese pues, es un reporte específico, ¿no? Si se fijan, pues son varios reportes, o sea, no es el aviso. Entonces, hay que ir manejando muy bien el metalenguaje y hay que estar pendientes para cuando nos lo cambien.
Se rumora que van a cambiarle el reporte de operaciones inusuales, lo van a cambiar por reporte de operaciones sospechosas, porque así lo maneja toda América Latina, el famoso ROS. Entonces ya veremos. En las actividades vulnerables se mandan avisos. Reportes como tal, nada más tienen el de 24 horas, aparte del aviso. No tienen ningún otro reporte todavía. Y no son declaraciones. Entonces, ese lenguaje ya hay que cambiarlo. Ya no digan, vamos a mandar la declaración. No es declaración, es aviso. Acuérdense que hicimos aquí hace unas sesiones la precisión de que la declaración trae involucrada una parte o una parte vinculante de que tienes que declarar con verdad, y el aviso es simplemente pues un aviso, ¿no? Una cosa es decir voy a salir y otra cosa es decir te juro que no tomé nada. Son diferentes, ¿no? El aviso es menos vinculante que la declaración. ¿Qué marco normativo tenemos entonces? En las entidades financieras tenemos la ley PIORPI ya en el 13, 14, 15 y 16, que pues simplemente dice, pues yo reconozco que existen las leyes sectoriales anteriores y párale de contar. Ahí mismo nos remite a la ley sectorial. Cada sector tiene su propia ley federal, además, y de cada artículo en donde vienen las previsiones del régimen, se genera un documento de disposiciones de carácter general. Entonces, ustedes pueden ver que hay disposiciones de carácter general de todos los artículos en cada parte sectorial y del 115. Les voy a mostrar ahorita, voy a dejar de compartir la pantalla. Les voy a mostrar. Creo que este vínculo ya se los había yo enseñado antes, pero si no, pues se los voy a enseñar otra vez ahora. Sí, ya se los voy a enseñar, pero está bien que lo vuelvan a ver. Ahora les comparto la pantalla, permítanme. Dejo de compartir esa y ahora voy a compartir esta. Y compartir. Muy bien. Esta ya se las había enseñado. Es un link de la WIF que está bastante buenecillo. Se los voy a dejar de una vez acá en el chat. Y ahí están todos los documentos de las entidades financieras. Entonces, esta página tiene todo el marco jurídico. Acá nos va explicando cada uno de ellos. Y si se fijan, instituciones de crédito, sus disposiciones de carácter general del 115, el original de cuándo se publicó y todas las reformas. SOFOMES, 87D de la Ley General de Organización de Actividades de Crédito. Acuérdense que antes de las SOFOMS teníamos las SOFOL. Entonces, primero tuvimos las sociedades de objeto limitado, las sociedades financieras de objeto limitado, luego tuvimos las de objeto múltiple, se acabaron las SOFOLs, muchas se fueron a pique completamente, como Hipotecaria Su Casita y algunas de esas, y ahí fue cuando desaparecieron. Cabe aclarar que las entidades financieras normalmente, o más bien todas, tienen un objeto social súper mega limitado. Entonces, por ejemplo, el centro cambiario solamente tiene 4 cosas, que es cambio de billetes, cambio de billetes y monedas, perdón, cambio de cheques de viajero, cambio de metales acuñados en forma de moneda y oro y plata, que puede ser también metales acuñados en forma de monedas, centenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más. Yo no puedo hacer absolutamente ninguna otra cosa porque pierdo mi número de registro en ese momento. Mi acta constitutiva va con objeto limitado, no puede ir con el objeto amplio que les reencanta a los notarios poner. Las 432 cosas diferentes, no se puede. Las OFOMs, misma historia, nada más pueden hacer crédito simple, arrendamiento financiero, factoraje financiero. Y así sucesivamente. Tasas de cambio, misma historia, 95, leja, y vámonos. Centros cambiarios, 95 bis, vámonos. Transmisores de dinero, 95 bis. Y ahí están todas, Afores, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Si se fijan, me preguntaron cajas de ahorro. Normalmente la caja de ahorro como tal no está, pero si está constituida como una sociedad cooperativa, entonces es una cosa diferente. Las uniones de crédito también.
instituciones de seguros y fianzas, y acá están los documentos. Entonces, miren, aquí están todas las disposiciones de carácter general. Por ejemplo, vamos a ver estas, que esta es una que nunca se ve muy a menudo, ¿verdad? Creo que ya no están viendo esa, voy a dejar de compartir otra vez y voy a volver a compartir porque luego se pone medio loco esto. Ahí está. Entonces ahí nos dice: acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general, artículo 60, Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal. Nunca he visto uno. Ahí está. Tiene su primera, que nos dice dónde salió, después vienen las definiciones. Y yo creo que esto es lo que vamos a ver en cada una de las fracciones. Viene la política de identificación del cliente. Esta es así como que la primerita, ¿no? Integración de expedientes. Si se fijan, son muy similares, pero van cambiando conforme a la operatividad de cada entidad. Si tienen una cuenta concentradora, por ejemplo, pues eso es una cosa muy peculiar de estas sociedades, ¿no? O sea, yo jamás voy a tener que hacer nada que tenga que ver con cuentas concentradoras. La entrevista antes de iniciar relación comercial, si vean, son obligaciones que van saliendo. Conservar identificación de cada cliente, contratos hasta que se hayan cumplido la identificación y así sucesivamente. Entonces, pues, como pueden ver, cada entidad pues tiene claramente su sector y cada sector está regulado por sus disposiciones de carácter general y cada documento de disposiciones de carácter general tiene como origen el artículo de la ley sectorial en donde se vienen las obligaciones del régimen, ¿no? Entonces, así es en las entidades financieras. En las vulnerables no. Tenemos una esquematización. Este es el de las financieras. Les puse ahí el artículo 115 porque pues ese es el artículo originario, ¿no? Por así decirlo. Y de ahí se extendió a todas las demás. Y en las actividades vulnerables es muy diferente. Tenemos el PIORPI, que hace una ligera alusión a las obligaciones principales del 115. Lo vimos ahí en el 15 precisamente. Y aparte tiene un reglamento y unas reglas de carácter general. No sé si han leído ya el reglamento, las reglas de carácter general, ya hicimos el análisis sintético y pues ya vieron que las obligaciones están como que regadas. Entonces como que pusieron en el 18 y luego dijeron, se nos olvidaron o no dijimos muy bien cómo se tenían que cumplir, lo ponemos en el reglamento. Pero luego hicieron unas reglas de carácter general y dijeron, bueno, pues acá en las reglas te vamos a decir un poquito más de cómo tienes que cumplir. Sí, fíjate que sería bueno que contaras con un manual de cumplimiento, ¿no? Y está en las reglas de carácter general. Para mí la obligación más relevante. Entonces, si se fijan, los marcos normativos pues son un poco diferentes. Yo pienso que los van a modificar para que se adecúen un poco más a la estructura que tienen las entidades financieras. Y pues otra cosa que les quiero también decir es que siempre van cambiando las cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pero estamos diciendo. Siempre va cambiando el régimen, se va actualizando, van aumentando obligaciones, casi nunca nos quitan. Eso, por ejemplo, de la capacitación, nos lo quitaron. Entonces, pues fue como que, no, pues ya no es necesario que me mandes el programa, mejor nada más te reviso qué hiciste al final, ya está. Pero lo que les quiero dejar también es que no se hagan a la idea de que si ya tengo una estructura de cumplimiento, ya, siempre se va a quedar así y nunca le voy a mover. No, o sea, desde que te empiecen a mover en esta reforma que le hagan a la ley, agárrate porque a lo mejor el siguiente año te vuelven a mover y el otro también te vuelven a mover. Y luego ya le van cambiando cada 2, 3 años, ¿no? Pero estos primeros años, o sea, de que salga la reforma, se va a poner bien rocoso el camino, ¿no? Y para nosotros, les dije a entidades financieras, pues sentimos que ya estamos bien, ya no nos han hecho grandes movimientos, pero cada vez que sacan disposiciones nuevas o que reforman las disposiciones, nos meten cosas nuevas. Les dije que el de operaciones inusuales que nosotros mandamos son básicamente 2.
pues ya lo cambiaron. Ahora se ve así. Está bien bonito, ¿verdad? Ese reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes ya se va, digamos que sigue siendo el mismo, pero reestructuraron la forma en la que lo presentamos. Entonces, ahorita para mí son 6 tipos de reportes diferentes. Ahora, eso no significa que tengamos que mandar los 6. Yo nunca he mandado uno, de hecho. Bueno, sí he mandado, pero muy recientemente no. Entonces ahora ya te lo diferencia, ¿no? Entonces te dice operativa, excepción al reporte inusual de operativa, tentativa de operación. De 24 horas, de 24 horas de lista de personas bloqueadas, de 24 horas tentativa. Entonces, por ejemplo, si me llegara Joaquín Guzmán Loera a cambiar $1,500, le pido su identificación, lo registro. Cuando le dé registrar, se me bloquea mi sistema y en ese momento voy a decir, ay, ¿qué cree, don Joaquín? Fíjese que mi sistema no está jalando, se me fue el internet, o a ver qué digo, porque no le puedo decir que aparece en la lista de personas bloqueadas, ¿verdad? Está prohibido. Y entonces, pues si me pasó su identificación, pues le voy a sacar una copia y pues me voy a hacer menso y no voy a hacer la operación y tengo que mandar el reporte. Entonces, pues lo voy a mandar nada más con la identificación que tenga, ¿no? Y con la información que tenga de él. Entonces, pues cambia un poco. Ahora las operaciones, pues cambian un poquito. Por ejemplo, si considero que es una operación inusual, pero es inusual porque modificó su perfil transaccional. La persona normalmente me vendía dólares y ahora me compró euros, ¿no? Entonces, pues me sale, ¿no? Por la cantidad que me compró, pero pues él me dijo que es para viajar, porque se va de vacaciones y normalmente él me trae dólares porque pues vende artesanía en la zona hotelera, ¿no? Pues ya, pues es una operación inusual, pues sí, sí es inusual. ¿Qué es? Es una operativa sin prioridad. Ya está. Sí, don Carlos. Yo tengo siempre he tenido esta duda. En el caso de un reporte 24 horas, que por ser una persona bloqueada, el sistema ya no vas a poder hacerlo. Dice que tienes que suspender la operación. Correcto. Y ahorita, pues digo, y sabemos que pues, no le puedes decir al cliente que tienes, que aparecen las bloqueadas. Pero sin embargo, darle un escrito diciéndole que tiene que, lo que a su derecho corresponda, el aclararlo con la UIF. O no sé si lo estoy entendiendo bien, porque él se tiene que enterar que que ya está reportado y que apareció en la lista y que tiene que demostrar que es él o no es él. Entonces, ahí no, estoy confundido. Sí. ¿Cómo funciona? Ahí ese, de hecho, acuérdense que inclusive vienen por ahí, o hemos visto varias veces, los derechos de la persona que está en la lista o una persona que está en lista de personas bloqueadas, puede inclusive apelarlo y si la sacan tienen tiempos y tal. Ese documento al cual se refiere usted, en teoría se lo entrega a la autoridad. Fue algo que también preguntamos una vez y nos dijo comisión, no, tú no transaccionas con él. Y alguien dijo, oye, pero se le tiene que entregar un documento. No, no, dice, eso se le entrega a la autoridad. Entonces, al parecer, como que internamente la comisión tiene un proceso para notificar a la persona que está en lista de personas bloqueadas. Pero cuando es nacional, no es necesario porque normalmente alguien que entra a la lista de personas bloqueadas le van a bloquear cuentas y tal. Entonces, nos decían que ese documento se los da más bien el banco, o sea, como que el banco le notifica de que, oye, la Comisión Nacional de Banca de Valores te bloqueó tus cuentas, güey, y es cuando les dan ese documento, y precisamente con ese documento es que van y tramitan su amparo, pero no es un documento que, por ejemplo, SOFOM o Centro Cambiario si a mí me llega Joaquín Guzmán Loera, que no debería, porque según esto está en Nueva York, hasta donde yo recuerdo, muy bien guardado, pero si llegara, yo no le puedo decir que está en lista de personas bloqueadas, porque se supone que si está en la lista, pero todavía está en investigación, para no alterar el sigilo de las investigaciones de la Fiscalía, no se lo puedes manifestar. Entonces, sí, no, yo nada más mandaría mi reporte con mi identificación y es lo que tuve.
Y si acaso le diría que tuvo una grabación o algo así, la recuperaría de las cámaras. Ok, entonces el escrito que menciona no la institución lo hace, sino entonces Sí, sería porque la además autoridad. nosotros no tenemos la facultad de meterlo ni sacarlo de la lista de personas bloqueadas. Entonces, pues a mí, ¿qué me tienes que manifestar? Manifiéstaselo a las autoridades. A mí nada. Ok, ya, bueno, ya me quedó más claro, porque pues, siempre me causaba conflicto decir, oye, no le puedes decir, pero sí le tienes que decir, porque tiene un plazo para aclarar ante la UIF. Pero ya me lo aclaraste. Entonces, Sí, no es del caso de nosotros. ok. También por allá pregunta a Yolanda en el chat, pero ¿cómo obligas a una persona que vive de arrendamiento y que la única renta llega al umbral de identificación y por lo tanto acumula tener un sistema, un EBR, certificarse? Es una excelente pregunta, Yolanda, excelente pregunta. Ahí lo pueden leer todos en el chat. Es de las preguntas que yo también me he hecho. ¿Cuál es este de aquí o este de acá? Yo pienso que lo más lógico es que sí distingan. El arrendamiento, por ejemplo, yo no le veo una operatividad muy grande. Entonces, no le veo mucho chiste a que lo hagas tener un sistema y que se certifique y tal. Yo no creo. Entonces, es probable que a lo mejor sí dejen una especie de régimen simplificado dentro de las vulnerables, pero fuera del arrendamiento, ¿quién más te gusta que no lo deba de hacer? El profesional inmobiliario, pues es su chamba. El que vende oro y metales preciosos es su chamba. Si eres un casino, es tu chamba. Si eres un desarrollador inmobiliario, pues ya lo haces de cierta forma. O sea, notario ni se diga. Entonces, el arrendamiento es como que el único que más o menos escapa de ese punto, ¿no? No lo sé. Lo vamos a ver. Ahora, ahí es donde, pues, los que diseñan las leyes, pues sí tienen que saber un poco, ¿no? Yo pienso que el diseño de leyes es como el que es arquitecto y lo quieren poner a diseñar una ciudad. Pues no porque seas arquitecto puedes diseñar una ciudad. Una cosa es hacer una casa y otra cosa es hacer paisajismo. Ahí, ¿tienes pregunta, Yolanda? Sí, adelante, adelante. Sí, ahí también, Fausto, sí, yo creo que sí tienen que hacer algún distingo porque, por ejemplo, aquí en Mazatlán hay muchos inmobiliarios muy grandes, pero hay otros que están desarrollando, no sé, 3 o 4 departamentos, ¿no? Digo, aquí está muy de moda que lo que era una casa habitación, ahora la construyen hasta arriba y la hacen departamentos. Entonces esas personas, pues la verdad que no tienen ni la infraestructura ni el poder tampoco económico como para incurrir en todos estos gastos, ¿no? Entonces, ahí sí está como que medio complicado. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con las asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Hay muchas asociaciones muy grandes como Fundación Donde, como todo ese tipo, pero hay otras muy chiquititas que son 2, 3 señoras que se juntaron porque tenían hijos con autismo o algunas que tienen hijos con síndrome de Down, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí tendría que haber, no sé, pienso, debería de pensar el legislador no aplicarla con piso parejo porque sí va a ser injusto. Sí, yo no creo que, sí, yo tampoco estoy de acuerdo en que fuera con piso, o sea, espero que el legislador esté consciente. No lo digo con ironía, porque a estos temas, o sea, ya lo conocen, entonces, si le hacen caso a la gente que sabe, o sea, si le hablan a Sandro Rojas, el mismo Santiago Nieto me parece que está perfectamente consciente de estas cosas. Yo creo que si ellos modelan la legislación, no creo que tengan mayor problema. Ahora, visto desde el punto del cliente, por ejemplo, lo que tú me dices, de que pues agarran una casa, la remodelan, la hacen 3 departamentos. Pues ahí sí vale mucho la pena, pues, y yo se lo digo a la gente, o sea, la verdad se los digo. Inclusive a mis alumnos se los digo. O sea, si tú estás estudiando diseño gráfico, cabrón, pues no tienes ni idea de finanzas, güey. ¿Qué va a pasar? Que pues algún día a lo mejor vas a comprar una casa con un crédito hipotecario y pues no vas a saber elegir. Pues si tienes un amigo financiero, invítalo a comer, llévate las tablas de amortización, lleva las opciones que te dieron y el financiero más esencial te va a saber decir, güey, que no te conviene el de 25, el de 20, el de 15 o la tasa. Y es una decisión de 20 años, güey, de 15 años. O sea, vale la pena que te gastes $1,000 en invitarlo a comer, ¿no?
Acá es algo similar. Yo cuando tengo un cliente así, les digo, mira, lo quieres hacer a la chalambalán, lo quieres hacer como el gorras, ¿no? Como digamos, está bien, pero ya es peligroso. Entonces, si tú, por ejemplo, no te estás dedicando al desarrollo inmobiliario, entonces, pues no te dediques al desarrollo inmobiliario, manéjalo de otra forma, ¿no? Hay ocasiones en que, pues sí lo hacen. Vi ahorita, por ejemplo, un tema fiscal que unas personas, por ahí digo, también eso es luego de que el cliente se pasa de lanza y hay que empezarlos a educar en ese sentido. Cuando tú te dedicas, cuando tú compras un bien inmueble para una actividad comercial, pero tú lo vas a revender, debe de tener un tratamiento fiscal a que si te vas a quedar con el inmueble y lo vas a rentar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ella le dio el tratamiento fiscal de que como que lo iba a revender, pero se lo quedó como 5, 6 o 7 años y se metió en un tema con el SAT, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si ese es el caso, y yo tengo un cliente que me dice que, mira, voy a invertir, voy a hacer 3 departamentos, los voy a rentar. Pues él no está haciendo una actividad vulnerable. Si tú me dices, oye, pero fracción quinta, 17, desarrollo inmobiliario, para mí no está haciendo una actividad vulnerable y es muy defendible. ¿Por qué? Porque se lo va a quedar. Y él puede hacer eso con 20 propiedades, pero si se las está quedando, no está haciendo compra-venta. Y la fracción 5 es clara. Desarrollo, construcción, intermediación en compraventa. Si no hay compraventa, no hay vulnerable. Si sí va a hacer compraventa, pues papi, ahí estás súper adentro y vas a tener que cumplir. ¿Te va a costar? Pues sí. ¿Y te va a costar? Pues ni modo, ¿no? Si hay piso parejo y si nos obligan a todos a hacerlo, pues ni modo. O sea, ahí muchos van a desaparecer, es lo que va a pasar, ¿no? O van a estar ahí al amparo de la ilegalidad, porque pues Yolanda lo sabe. ¿Cuántos centros cambiarios no hay que no tienen número de registro? Y son clandestinos. Y para ellos está bien padre, ¿no? Y son clandestinos entre comillas, porque es increíble, pero hasta les dan licencia de funcionamiento. Miren, no estoy yo para contárselos ni ustedes para oírlo, pero si van a Chichén Itzá, la próxima vez que vayan, busquen dónde cambian dólares, ¿ok? Y les van a decir, ah, mire, allá en donde está el patio, ahí, en esa puerta, ahí está la oficina donde le cambian dólares. ¿Está bien? Y ustedes van a llegar, van a entrar, es un cuartito de 2x2, hay un escritorio y una persona con una cajita cambiándoles dólares. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen un centro cambiario ilegal que no tiene número de registro, no tiene sistema automatizado, no pide identificación de ningún tipo, no cumple de ninguna forma con las disposiciones, están cometiendo un delito federal y lo están haciendo dentro de instalaciones federales, porque ese lugar es del Instituto Nacional de Antropología e Historia y él lo administra. O sea, nada más para que se den una idea. Entonces, si tú me dices, ¿lo van a regular bien? Espero que sí. Que tengamos la seguridad, no la tenemos. Así que tendremos que esperar a ver de qué va la cosa. Espero que, como dices, pues, hagan diferencias. Yo pienso que una forma de hacerlo es, pues, a través de crear disposiciones de carácter general para cada fracción o de crear guías de buenas prácticas para cada fracción, a lo mejor de moverle un poco los umbrales, etcétera, para ver cómo ajustarlo, ¿no? Dependerá de qué es lo que quiera saber la entidad. Muy bien. Entonces, ahora sí los voy a poner a trabajar. ¿Están listos para trabajar o ya se me durmieron? Ya se durmieron, ya alguien está roncando por ahí. Fíjense bien. Les voy a asignar ahorita fracciones a cada uno de ustedes. Déjenme, les dejo de compartir. Denme un minuto. Voy a ver, no vean, no, porque no les he compartido. Déjenme, quito la hoja 2 para que no me hagan trampa. Ahí les va a ver, aquí está. Desktop. Ahí estamos. Muy bien.
Les voy a ir asignando fracciones a cada uno, les voy a dar un poquito de tiempo y lo que quiero que hagan es que de cada fracción revisen, lean y hagan un listado exhaustivo de las actividades que consideran que están dentro de esta fracción. Las más fáciles me las voy a quedar yo, obviamente, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a ir diciéndolos como aparecen en los cuadritos. Entonces, la fracción 1 es Xochitl. La fracción 2 no soy yo. La fracción 2 es Yolanda, le va a tocar facilito. La fracción 3, Don Carlos. Le voy a hacer aquí más grandecillo para que no le sufran, ¿ok? Espérate. Ya. Ay, me pasé de clics, perdonen ustedes. Ahí está. Ok. La fracción, no, a Josmar, porque es millennial, bueno, ya no sé si es millennial, Josmar, creo que tú eres Gen Z, ¿verdad? La fracción 16 va para Josmar, ya estoy ahí. Sí, soy Jan, sí. Ahí está. Soy del 97. Sí, no, ya el millennial soy yo, ya tirándole a chavorruco, ¿no? La fracción 15, esa me la voy a saltar, la voy a hacer yo porque soy flojo. La fracción 14 se la vamos a poner a Eduardo. La fracción 13, ay, ¿a quién voy a castigar en la fracción 13 y en la 12? A ver, déjenme ver, por ahí voy a hacer trampita. A ver, ya sé. La fracción, muy bien. La fracción 11 se la va a llevar don Joel Calleja, es el afortunado ganador. La fracción 12, José Ángel Salam, esa está buena. La fracción 12, me falta la 13, a ver, es que estoy viendo cómo, estoy poniéndoles la más difícil. La 13 está muy fácil. La 14 se la dejé a Eduardo, que está ahí más o menos complicada. Me falta Estefanía y Ricardo, ya sé. A ver, entonces, a ver, la 12 ya la tenemos. La 11 ya la tenemos. La 10. La 10 está muy fácil. La 9 está muy fácil. La 8 está muy fácil. No, pues ya les tocaron las fáciles. Hasta suerte tienen. Ok. A Estefanía le vamos a dejar la 5. Ya hemos platicado mucho, es la que usamos siempre. Me falta Ricardo García. A Ricardo le vamos a aventar la 8. Bueno, estas son las fracciones del artículo 17. Las del artículo 17, correctamente. Entonces, si se fijan, se están quedando unas en blanco. Entonces, pues, como yo soy muy sacrificado, me las voy a quedar yo, ¿sale? ¿Alguien faltó de que le asignara fracción? Creo que ya son todos, ¿no? No, a nadie. ¿Qué es lo que hay que preparar, Fausto? Lo que tienen que hacer es lean la fracción y saquen una lista a Isaí Amador. Ahorita te doy Isaí y Rafael también. Lo van a ver en el Excel de todos modos. Hagan una lista exhaustiva de todas las actividades que se les ocurran. Por ejemplo, los contadores de aquí van a estar más preparados porque se enfrentan a menudo al catálogo de actividades del RFC. Por ahí, si se meten a internet, hay una cosa que te permite saber tu actividad, en donde le pones que eres persona física o moral, le pones a qué te vas a dedicar y te da un catálogo de obligaciones. Entonces, la idea es que hagan un análisis exhaustivo de las obligaciones. Hay unas que son muy fáciles, hay otras que son muy difíciles. Entonces, a ver, me faltó Lee, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a ver, me faltó Rafael, Isaí y Lee. Entonces, a ver, en la 4, a ver, la cuarta. Está muy bien. A Isaí le voy a poner la fracción cuarta. Muy bien. Isaí, fracción cuarta. Luego, Lee.
quinta ya tenemos. A la sexta. Y fracción sexta. Y me falta Rafael. Rafael le vamos a poner. A ver, déjenme ver si la séptima. Me faltan 9, 10, 13 y 15. No, 15 está muy fácil. 9 está muy fácil. Ok. A Rafael la 10. Entonces, les voy a dejar ahí el Excel para que lo tengan. Lean cada fracción del artículo 17 de la ley PRP y hagan un listado de las actividades que les tocan. Por ejemplo, voy a empezar con la fracción 7, que me tocó felizmente a mí. No sé si ahí estén viendo la ley. ¿Sí están viendo el Acrobat o están viendo el Excel todavía? Yo ya tengo abierta la ley. Ah, bueno, ya tengo la abierta entonces. Fíjense bien. La fracción 7 está muy fácil. La subasta o comercialización, 2, ¿no? Habitual o profesional. ¿Qué es habitual y qué es profesional? Eso ya es materia de otro debate. De obras de arte en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior a 2.410. Entonces, si yo me dedico, por ejemplo, ahí lo que tendría, la primera pregunta es, a ver, yo soy artista, soy pintor y no de casas, soy pintor de cuadros. Si yo me dedico a vender mis cuadros yo mismo, ¿no? O sea, yo tengo mi página de internet o yo tengo mi perfil de Instagram y por ahí empiezo a vender mis cuadros. ¿Yo ya estoy haciendo una actividad vulnerable? Pregunta que me hacen, que les van a hacer ustedes. No, siempre y cuando ninguna de tus obras sea por más de 215,000 pesos. Ese es el umbral. Serán objeto de aviso. Ahora, por ejemplo, ahí, no, perdón, ese es el umbral de identificación. Serán objeto de aviso cuando pasen las 4,815. Entonces, si ninguna de mis obras de arte es de 215,000 pesos, pues yo no estoy obligado a nada. Ahora vamos a suponer que sí, que ya soy un artista más o menos conocido y ya tengo una obra de más de 215,000 pesos. Ah, pues entonces yo ya estoy obligado. ¿Ok? Entonces, subasta o comercialización. Ahora dice obras de arte. Pues también va escultura, pintura, ¿qué quieren? O sea, fotografía, ¿no? Hay fotógrafos que pues sí cobran eso por esas cantidades, ¿no? Alfredo Cortés me faltó. ¿Cómo va a ser Alfredo? A ver, Alfredo, te vamos a poner A ver. Entonces, no sé si ya les quedó claro. Hay unas bien fáciles. Al que le tocó la fracción 12, pues, perdón, lo siento mucho. Alfredo, la fracción 13, por favor. Ahí estás. Ahora sí, fracción 13. Entonces, háganse un análisis bien profundo. Son las 5:15, yo creo que unos 15 minutos. 5:30 nos abrimos micrófono otra vez y platicamos lo que encontraron. Porque con esta actividad ya vamos a entrar en la siguiente sesión al análisis profundo. Entonces, ahí sí nos vamos a desgranar todas las actividades y van a ver cómo queda la cosa. Entonces, 5:30 nos vemos por acá y empezamos a repasar las actividades. ¿Les parece bien? Les sigo compartiendo entonces. Cualquier duda, pues aquí en el chat. 5:30. Yo, creo que yo. A ver, entonces. Yo creo que yo también. Bueno, vamos a empezar. Yo también creo. Sí, don Carlos, sí. A ver, vamos a empezar con don Carlos, porque esa es la 3 y está facilita. Sí. Bueno, en realidad los cheques de viajeros yo una vez en mi vida los he usado y creo que están en desuso. Exactamente. Entonces, de lo que puedo deducir aquí de
del artículo de la ley de la fracción es que son dos actividades, la emisión y la comercialización. Correcto. Son ambas, estoy entendiendo que alguien que se dedica a emitirlo, que en este caso me acuerdo que es American Express o creo que Visa también, bueno, Visa hace poco los cambió por tarjetas. Así es. Pero en el caso me acuerdo que American Express pues los expide. Y quien los comercializa, pues yo creo que hay, pues no sé, creo que hay algunas, bueno, los centros cambiarios, entiendo que los compran. Que nunca jamás en mi vida he vendido uno y hace poco me quisieron vender uno de hace 10 años, o sea, ni estaba ya vigente. Creo que yo una vez lo usé cuando por primera vez me fui a Disney World en 1997. Diosito santo. No, pues ya, completamente. Entonces, pues esas son las dos actividades que yo encontré, o sea, que son que los que se dedican a emitirlo y los que se dedican a comercializarlos, comprarlos y venderlos, ¿no? Muy bien. Yo en la práctica... Ya están en desuso también, ¿no? Exactamente. Yo en la práctica, o sea, nunca jamás, yo nunca he usado un cheque de viajero, sí los he tenido en mis manos, pero no los he usado. Ahora fíjense bien, aquí es donde empiezan las definiciones, ¿no? Ahí está el artículo, la fracción tercera y dice, distinta a la realizada por las entidades financieras. Estoy checando la página de American Express y hasta abajito dice derechos reservados, American Express Bank, México, S.A., institución de banca múltiple. Entonces, pues, esos cheques de viajero no entrarían dentro de la fracción tercera. Bueno, ¿Quién emitió cheques de viajero? ¿Quién sabe? Yo no tengo idea, es una de las preguntas que tengo para la gente de la comisión de los antiguos. Decir, oye, güey, ¿tuviste alguna vez un cheque de viajero que no fuera de una entidad financiera? Es que en teoría creo que las agencias de viajes en su origen creo lo hacían, pero pues definitivamente digo, yo fuera de American Express y American Express si cae dentro de las entidades financieras, pues ya no estamos entonces en esta fracción. Exactamente. Entonces, pues, quién sabe, son esas fracciones que están ahí y ahí quedaron, a lo mejor así venían desde el principio, vaya usted a saber. Es probable lo que usted dice, don Carlos, que a lo mejor alguna agencia de viajes que yo hubiera sido Olympus Tours, una de estas, igual a lo mejor iba al banco y me vendían unos cheques con mi logotipo, pero que estuvieran respaldados por el banco, a lo mejor algún producto así existía, ¿no? La verdad es que ya están en franco y abierto desuso. Sí dan ahora los monederos, si banco los tiene, y si banco te vende divisas, pero no así te vende divisas, sino que te ofrece un tipo de cambio preferencial. Tiene una tarjeta respaldada por Visa, pero es como un monedero. ¿Es un monedero? Ajá. Entonces, pues bueno, fracción 3 está facilita. Pero va a venir en el examen igual. Segurito. Y seguro la van a preguntar. O sea, las madres que nadie usa, nadie ha visto, ya no existen, pero te pregunto cuál es el umbral de identificación y el umbral de aviso, ¿no? Si se fijan, aquí no tiene umbral de identificación. No, este es un peso, pero... Se va directo al aviso. Entonces, el umbral de identificación sería siempre. Y el umbral de aviso, 645 veces. Sí. Está sencillito. Muy bien. Seguimos con Lee, si gustan, en la fracción 6. Fracción 6. Sí. Bueno, es referente a la comercialización o intermediación de metales preciosos, entiéndase solamente oro, plata y platino, piedras preciosas como agua marina, diamante, esmeralda, rubí, topacio, turquesa y zafiro, para la identificación hasta 805 UMAS y para el aviso 1605, exceptuando las que tengan que ver Banco de México, ¿no? Como correcto. Las monedas conmemorativas, estas del Bicentenario y todo esto, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿cuántas actividades crees que pudiera haber ahí? ¿Sería individual por cada una o acumuladas? Es el caso que les dije hace unas sesiones. Sí. De la persona que fabrica electrónicos y habitualmente compra oro y vende oro. O
Esta reacción de actividad. Un montón. Sí, entonces podría haber un montón. Ahora, no nos debemos de perder. Dice comercialización o intermediación de metales preciosos. Ahora, aguas. Oro, plata y platino. Ajá. Pero rodio, ¿no? Paladio, ¿no? Son metales preciosos. De hecho, los diamantes, pues no se engarzan en oro. Si tú haces las uñas del diamante de oro, se te cae el diamante a los 3 días. O sea, no aguanta. Las uñas de los diamantes normalmente son de platino, de Pero rodio, no está de paladio. especificado el rodio. ¿Eh? No está especificado el rodio como un metal precioso. Exactamente. Entonces ahí Ese es ahí como que un poquito la laguna, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, piedras preciosas para mí, yo trabajé en una joyería cuando llegué a Cancún. Para mí, piedras preciosas es el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda. Párale de contar. Pero la clasificación que hizo Y el topacio, la turquesa, la aguamarina. la tanzanita, por ejemplo, que es Y una además, y preciosa. también dice joyas o relojes, pero tampoco especifica si son hechos de esos metales o si son joyas o relojes en general. Podría ser un reloj Doble. Entonces está Cartier. comercializando e intermediando. Exactamente. Exacto. Sí, aunque no tenga estos metales preciosos o piedras. Exactamente, pero pues si es un reloj, ahí te dice, valor igual o superior a 805 UMAS, ¿no? Entonces, pues también, si es un reloj Casio de botoncitos, pues... Pues no, son 72,000 pesos, ¿no? 72,141 pesos, entonces, pues no, o sea, ya un reloj de 72,000 pesos, ya, yo no lo tengo, ¿no? Si me quieren regalar un Patek Philippe de unos $45,000, miren, yo no me ofendo, no hay ningún problema, querido profesor, un reloj, adelante, ¿no? Pero pues sí hay, o sea, hay relojes muy caros. De hecho, tengo una conocida que trabaja en el mundo del lujo desde siempre y es bien chistoso porque hagan de cuenta que hacen un salón de la relojería, creo, una cosa así en México, y vienen las marcas de los ultra relojes, o sea, no los caros, sino los ultra relojes, ¿no? Patek Philippe, Romain Jerome, Jacob & Co., o sea, relojes así que yo el Patek Philippe más barato que sé que existe son $30,000, o sea, imagínense, 600,000 pesos, ese supera umbral de aviso y de identificación, pero de cajón. Dicen los fabricantes suizos que venden en México relojes que no venden en Suiza. Así. Wow. Los relojes más caros de las marcas suizas los venden en México, no los venden en Suiza, imagínense. Entonces, ¿quién los compra, cabrón? La verdad, o sea, sí es un tema de vulnerabilidad fuerte. Y sí los hay. Ahí en la joyería donde trabajaba, precisamente en la joyería del Moon Palace, fue el primer trabajo que tuve en Cancún. Llegó una vez una persona, un señor italiano, y tenía un reloj que tenía diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros. Todo el reloj, todo el brazalete. Y se compró un reloj Caterpillar de 4,000 pesos porque le gustó. Se quitó su Patek Philippe de joyas, me lo dio y se puso su Caterpillar y se llevó el reloj en su caja. No quiero saber cuánto vale el reloj, pero varios cientos de miles de dólares. Entonces ahí estamos, pero adentro en la actividad vulnerable, ¿no? Y además, pues cabe mencionar que podría parecer algo de que pasa desapercibido, ¿no? O sea, al ser tan pequeño, a lo mejor para un mercado muy específico, pero pues sí hay que prestar atención. Piensa en la tipología más básica. Voy a traer dólares de México a Estados Unidos, dólares de mal habidos, compro un Patek Philippe de $50,000 y me lo pongo. Y vengo a México y lo vendo en el mercado negro a $40,000. Ya. Lavar me costó 20% del dinero, está mucho más abajo de lo que cuesta normalmente lavar, ¿no? Entonces, por eso es importante. Porque, pues... Aquí pregunta Gil que qué pasa si se maneja una aleación de un metal considerado precioso y con otro y rebasa el umbral. Pues tú contéstate, estás en el supuesto. Si te dedicas Claro. a hacerlo. Sí. Sí. Ante la duda es... ¿no? Sí. Sí, ante la duda lo mejor es cumplir. Pero sí, o sea, luego me ponen esos casos y lo primero que hay que definir es si estamos realizando o no
una actividad vulnerable. Y sí, esa duda es súper, súper, súper común. Por ejemplo, en Tasco, pues debe de haber un chorro de clientes para nosotros, ¿no? Todo el mercado de la plata. Y además manejan volúmenes fuertes de dinero, no las piezas, sí pueden ser baratas, pero no siempre, ¿no? Si quieren de ahí, ¿quién más me dijo que ya tenía lista su fracción? Yo ya la tengo. Adelante, Sofía. La 1, esa también está rara. La fracción 1. Bueno, dice, aquí habla sobre los juegos de apuesta, los concursos y los sorteos. Habla como el tema de la identificación a 325 UMAS y el aviso, pues 645, ¿no? En ejemplos, bueno, la verdad es que ahí sí es más pregunta. ¿Significaría que Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia también entrarían en este supuesto? Pues ahí está, miren, lo están viendo. Juegos con apuesta, concursos, sorteos que realicen organismos descentralizados. Ahí está. Descentralizados. Lotería Nacional para la Asistencia Pública cae así. Ahora fíjense. ¿Qué identifico? ¿A quién identifico? O sea, esa es la primer pregunta. Porque te dice, están los descentralizados, pero están también los que tengan permiso de la Secretaría de Gobernación. Ese es un tema bien específico. Por ejemplo, si yo hago una promoción en el centro cambiario, yo voy y doy un aviso en Profeco. Pero si yo voy a realizar un sorteo o un concurso donde voy a rifar $10,000, yo tengo que ir a la Secretaría de Gobernación a pedir un permiso. Y aquí, por ejemplo, algo que nos dice y que nos causa ruido es que no habla de habitualidad ni de profesionalidad, ¿se dan cuenta? Nada más dice las vinculadas a. Las vinculadas a la práctica. Eso también implica estas casas de apuestas de juegos de deportes, de estos que se hacen de manera electrónica, ¿verdad? Pues sí, porque sería un juego con apuesta. Ya. Puede ser un juego de fútbol o puede ser un juego de máquina tragamonedas, ¿no? Claro. Y después en el segundo párrafo te dice, o más bien al final del primero, en estos casos únicamente cuando se lleve a cabo bajo las siguientes modalidades y montos. Venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante, pero ahí me está diciendo venta. Entonces, por ejemplo, si yo centro cambiario digo, voy a rifar $10,000 en efectivo a las personas que vengan y transaccionen conmigo, tal, yo no les estoy vendiendo un boleto, ni una ficha, ni un comprobante. ¿Ya ven? Entonces ahí yo digo, Nel, yo no estoy en el supuesto del 17.1. Similar para la práctica de juegos de sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos. Entonces, ¿a quién voy a identificar? Esa es la segunda pregunta. ¿A quién? ¿Identifico al que se lo vendí o al que se lo ganó? Ah, ¿verdad? A los dos. A los dos. ¿Cuándo? 325 UMAS. Cuando rebasas. Así es. Entonces, por ejemplo, 325. Tendría que gastarse una persona 30,000 pesos en boletos para que yo lo identifique. Si llega la persona y se gasta 10,000 pesos en cachitos de la Lotería Nacional, yo nunca he jugado a la Lotería Nacional, no sé cómo funciona eso, pero sé que te venden los cachitos y no sé cuánto cuesta cada uno de ellos, pero si se gasta 10,000 pesos, a ti te vale queso. Entonces, aquí, por ejemplo, habría que ver a lo mejor los que venden eso, imagínense, mañana, imagínense que les llega un cliente que se gasta 35,000 pesos, van a tener que hacer manual, darse de alta, mandar por un cliente que van a tener a lo mejor en toda su existencia. ¿Qué dirían? Pregunta. Por ejemplo, hay veces que en los tickets de algunas empresas te dicen, de acuerdo a la compra y la cantidad, tienes oportunidad de entrar al sorteo tal. No vayan, quizás el ticket está considerado como el boleto. ¿También entra eso? ¿Tú qué dirías? Lee estas primeras Yo digo que sí, palabras. porque rebasa el monto. ¿Pero qué dice? ¿No?
Se ve mi... La venta, Ahí está. ¿Lo vendiste? pero no, o sea, nada más aparece impreso que a partir de esa compra puedes acceder a un sorteo de tal cosa, ¿no? Entonces no lo estás vendiendo. No es una actividad vulnerable. Yo diría, esa es mi interpretación. Creo que el ejemplo es el de las gasolineras, ¿no? Ahorita la gas, por la compra creo que 300 pesos de gasolina, te dan boletos para una rifa. Esos, entonces, a esto que a eso se refiere, ¿no? Me imagino. Bueno, hay gasolineras, hay incluso algunas perfumerías. Eso para mí no sería vulnerable porque estás vendiendo gasolina, no estás vendiendo boletos, fichas o cualquier tipo de comprobante similar. ¿Por qué es cualquier tipo de comprobante similar? Por los raspaditos. ¿Ok? Ok. El raspadito es un comprobante y el raspadito ni es un boleto ni es una ficha. Es un comprobante similar. De hecho, el comprobante de cuando ganaste, pues es el raspadito. No vas a llegar diciendo, me gané 100,000 pesos en el raspadito del perrito. Oiga, ¿y su boleto? No lo tengo. No, pues no va. No va a pasar. Ok. Muy bien. ¿Quién sigue ahí? Yo, Adelante. Alfredo, me tocó platicar o leer con ustedes la fracción 13, la fracción 13ª. Así es. Que habla sobre la recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Y bueno, pues leyendo esto junto con lo que está en la página de ahí del portal de lavado, nos dice que tenemos que tener, según puedo interpretar, que es un umbral de identificación de operaciones entre los 1,605 UMAS, que son los 143,840 pesos, y los 3,210 sumas, que son por ahí de 280,000 pesos. Ese es el de aviso. Y el de aviso sería superiores a los 3,210 UMAS, ¿no? ¿Igual o superior? Igual o superior, es correcto, a 3,210 UMAS. Y bueno, también estaba leyendo en la página del SAT que debe de tenerse un control de los actos o actividades de las donaciones que sean mayores a los 1,605 UMAS y que en un periodo de 6 meses, me parece, sí dice, también se deberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos o operaciones mayores o equivalentes a 1,605 UMAS y en un periodo de 6 meses superen el monto acumulado equivalente, que es el de 3,210 unidades de medida. Que ya sea como que en conjunto, pueden ser individuales o en su conjunto. Ok. Muy bien. Ahora, ¿quiénes entran ahí? ¿Una iglesia evangélica, por ejemplo, entra ahí? Si es sin fines de lucro. Pues todas las religiones son sin fines de lucro. Es correcto. En teoría. Yo no sé nada, miren que cada quien hable con Dios al respecto, pero en un estricto sentido son sin fines de lucro, ¿verdad? Dijéramos las sectas que patrocinan estas instituciones, ¿no? Pero bueno. Eso está bien interesante, porque pues ya ven que están de moda las sectas ahí aquí tuvimos un escándalo muy exacto. Hijos de presidentes y demás, ¿no? Y expresidentes. Pues aquí en Cancún, ¿no? Un cancunense que hace sus retiros en Bacalar y ya tiene hasta acusaciones de abusos y demás. Exactamente, y todavía se atreve, hay un próximo evento, ¿no? Que va él mismo supone que lo está publicando. Ay, ya ni sé. Bueno, a mí me da meternos en terrenos escabrosos, así que. Sí, no, a mí me da roncha todo eso y lo de la superación personal me saca ronchas. Obviamente no es malo, hay gente que sí es profesional, pero sí hay mucho charlatán. Pero sí, todas las organizaciones sin fines de lucro seguramente nos van a cambiar la redacción de la fracción 13, pero sí o sí, porque son muchas. La gente cree que son nada más las ACES, y dentro de las ACES, que si son fundaciones, que si son donatarias. Las religiones, por ejemplo, son ARs, son organizaciones sin fines de lucro. Sí, es correcto. Entonces, pues ahí no especifica. El Código Civil es amplio al momento de definir cuáles son las
las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Aquí lo que nos debe de importar es el umbral. Entonces, dice ahí un 1,605. Donación, un 1,605. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos del Residencial La Piedrita, AC, es una organización sin fin de lucro. ¿Será que reciba un donativo de 1,605 UMAS en algún momento de su vida? ¿De una sola persona? Son 143,000 pesos, poco probable. Tu cuota de mantenimiento es de 900 pesos. Nah, pues no estás ni cerca del supuesto, ¿no? Es correcto. Ahora, no sé si alguno de los residenciales muy fifís de acá de Cancún o de Los Cabos o así, alguien tenga un mantenimiento de más de 150,000 pesos al mes. No creo, pero puede ser. Él sí estaría en el supuesto, definitivamente, de la fracción 13. Entonces, aparentemente está pequeño, pero a este sector le van a meter un chorro de obligaciones, sobre todo del FT. Segurito. Okay. Entonces, ahí también le tocó facilita a don Alfredo. ¿Quién sigue por allá? A ver, alguno de los difíciles ya ahí. Se me hace que don Joel sigue sacando en la lista de actividades porque le di de las más difíciles. Está bastante larga, pero hay algunos temas interesantes ahí. Por ejemplo, si quieres empiezo por la que me llamó más la atención. Sí. La fracción 11 habla de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Entonces, desglosando un poco esta actividad, llama la atención ahí la generalidad que dice, en la que señala que se prepare para un cliente. Esa es la clave. Esa parte me llama la atención porque entonces la ligo con el inciso E y dice, prepare la constitución de entidades mercantiles. Pues bueno, eso tendría que ser un notario, ¿no? Prepare la escisión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos. Entonces, hasta a lo mejor en la parte de decisión, fusión, operación, entendería que tiene que ver con notario, pero no sé si también quepa la actividad del contador, o creo que hay una fracción que habla de la asesoría, ¿no? Pero no sé si aquí cabría la actividad del contador que ayuda a preparar la fusión, la escisión, o en su caso operación de entidades mercantiles. Sí. ¿No? Y entonces, si fuera el caso, ¿hasta qué punto se vuelve una actividad vulnerable? Porque finalmente tú preparas a lo mejor cálculos que están conforme a ley, pero ¿por qué tendría que ser vulnerable? La pregunta ahí es, ¿lo estás haciendo en nombre y representación del cliente? ¿Te dio poder? Claro. ¿Te dio mandato? ¿Estás nombrado en una asamblea? ¿No estás nombrado? Nada más te contrataron para hacer eso. No es vulnerable, es súper desmárcate. Pero, por ejemplo, es lo que les dije en el colegio y se los digo acá. Si son comisarios, aguas. Porque entonces el comisario tiene ciertas facultades y la autoridad te va a querer llevar a un tema de nombre y representación, porque tiene ciertas facultades. Entonces, eso de que ya nombren al contador comisario por de facto de las 47 entidades que tenemos, eso ya está súper delicado. Ahí estaría. Oye, pero aquí confunde un poco porque después de que señala prepare para un cliente, incluye la conjunción o lleven a cabo. Ese es el problema. Porque si dijera y lleven a cabo, entonces, bueno, a nombre y representación, como que ya queda más claro, ¿no? Ajá, y lleven a cabo a nombre y representación. Dices, ok, yo llevo a cabo las actividades de preparación de una fusión y
lo llevo a cabo a nombre o en representación del cliente, pero no dice y, dice o, y entonces esa conjunción en materia fiscal siempre es un tema, porque llegamos a la conclusión de que puede ser una u otra, no necesariamente ambas. La materia de la litis sería que se prepare. Entonces, ahí yo, por ejemplo, si estuviera defendiendo de que no se actualiza el supuesto, yo diría, la ley dice y se prepare. Al hablar de que se prepare es porque debe de haber una instrucción para preparar. Y para que haya esa instrucción debe de haber un mandato. Después me dice o se lleve a cabo. Entonces, el o es excluyente. Entonces yo diría, ok, que le dé una representación especial para que lo haga o que le dé un mandato especial para que lo haga, y ahí nos podemos meter al abismo de la diferencia entre un mandato y un poder. Y te van a decir que o sea, la resolución es que uno es bilateral y otro es unilateral. Entonces, solo así lo podríamos tirar, pero es materia de litis, definitivamente. Sí. O sea, que sí da pie a la controversia, ¿no? O sea, en algún momento la autoridad pudiera tener un criterio de que sí es una actividad vulnerable. Definitivamente. La preparación de cálculos del contador público en una escisión, en una fusión, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. E inclusive les pongo otro ejemplo. Dice, y ahí es constitución, escisión, fusión, operación y administración. O sea que de entrada por su redacción ya valieron queso. Porque para que entremos en el supuesto tendríamos que hacer las 5 cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Constitución, Claro. fusión, operación, u o administración. No, me pusiste y, entonces son todas, güey. Nel. Ahí para empezar, Claro. está pateable, pero altamente pateable. De personas morales o vehículos corporativos, incluido fideicomiso y compra-venta. Vamos a suponer que dijera o en lugar de i. Operación o administración. Si yo tengo un director general en una empresa y no lo tengo dado de alta en el Seguro Social, ese director general está cayendo en el supuesto de la fracción 11. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo un director general y lo tengo dado de alta en el Seguro Social, no está en ese supuesto. ¿Estamos? Entonces aquí sí también cabe señalar que tendrían que ser todas las actividades: constituir, escindir, fusionar, operar y administrar. Imposible. O tendrían que haber Depende puesto de la quién lo famosa lea, de ¿no? individuales en su conjunto, ¿no? Sí, hacer más aclaración, probablemente modifiquen la redacción a la hora que venga la modificación. Ahora, no creo que lo persigan tanto porque el SAT pues ya los tiene bien captados, o sea, ya estamos con esquemas reportables y demás, entonces no creo que les interese mucho apretar por allá. Ni hay mucho mercado en México de trabajar en representación. Normalmente va la gente que va, ¿no? Entonces sí se enfocaría normalmente, sin entrar a ese tema tan estricto, a los notarios, ¿no? No, porque los notarios están en no, porque no eran. Exacto, no, y están en la siguiente. Esta es la 11, los notarios están en la 12, ahí está bajito. Y esto al que le tocó notarías, ahí sí vamos a chillar en notarías, porque ahí van a ver que hay una cantidad muy, muy amplia de cosas que deben de reportar. Ahora, por ejemplo, esa fracción 11, las que más, la A, es profesional inmobiliario, sí o sí. Ahí está. La B, pagadoras, outsourcing, como le... Creo que me quedé sin internet, ya volví. ¿Sí están todos? Sí, ya te escuchamos. Ya están. Ok, escuchó. Y pues bueno, la B quedamos que es pagadora de outsourcing. Oye, lo que entonces ya no me quedó claro, entonces, ¿cuándo sí pudiera aplicar la fracción E? Porque está medio difícil de que ocurra, ¿no? Sí, para contadores y abogados, yo por debida diligencia y por cuidado, diría que cuando tengan un poder y estén actuando a nombre de un tercero, ahí sí definitivamente, que sí llega a pasar de que es un grupo español
y me dieron poder y yo hago asambleas y tal, vas a tener que hacerlo. O si te quieres desmarcar, pues diles que te den de alta el seguro social, ¿no? Pero en ese momento se tendría que hacer, o sea, sería lo sano. Porque además el notario los va a avisar. Entonces, si Entonces, lo que comentabas del seguro social es como si fuera parte de la empresa, entonces no está esa relación externa, ¿es correcto? lo que pasa es que dice la fracción prestación de servicios profesionales de manera independiente y todavía independiente, así es, fuera de... intermedia relación laboral. Entonces, por ejemplo, si eres el contralor del hotel y tienes poder y tienes actos de administración y tal, tú no estás realizando una actividad vulnerable porque eres el contralor del hotel y te tienen dado de alta y es tu chamba, pues. Claro. Y esas actividades que van a pasar forzosamente por un notario, ahí Don Juan tiene toda la razón, el notario las va a avisar. Y dentro del aviso va a decir quién compareció a hacerlo, pues el representante legal Pedro Pérez. Y ya ahí lo que recomendamos es que, pues, que diga en la escritura pública que en su carácter de representante legal, de acuerdo con el instrumento público tal, además que la persona manifiesta ser contralor del hotel tal y mantener una relación laboral con tal. Entonces ahí como que tapamos un poco el tema, porque este sí está bien amplio. En la fracción B, pagadoras, outsourcing, todas esas que ahorita se están peleando que con el REPSE y que si va y que si no va. Hasta el escrow también, ¿no? ¿Los qué? Las agencias de escrow que pues, reciben el dinero y pagan. Sí, definitivamente. También. Las agencias de escrow también estarían por ahí. Y en la C está manejo de cuentas bancarias, ahorro o valores. Entonces, si tú manejas cuentas bancarias, ahorro, valores, recursos de otra persona y no es tu patrón, estás en el supuesto del 11, sí o sí. Por ejemplo, administración. Ahí entraba mucho el tema de los que hacen contabilidad, ¿no? Que de repente tienen un token para realizar pago de impuestos o lo que sea. Sí. Pero si lo ligamos con lo que decías, debería de existir una escritura o un poder notarial en el que le señale como apoderado para realizar esas actividades, ¿no? O desmarcarlo. A lo mejor yo le doy el token al contador, pero en su perfil de usuario únicamente él puede hacer la operación, pero no la, o sea, él la puede programar, pero no la puede ejecutar. Para que él la pueda ejecutar, tengo que hacerlo yo. Entonces, pues es usuario 2, no es Pedro Pérez Pérez, es usuario 2. Y usuario 2 solamente puede programar, él no puede ejecutar. Y listo. O sea, eso sí se puede. Entonces, ahí no está ni administrando ni manejando, simplemente programa operaciones. ¿Por qué? Pues porque hizo el cálculo, programa y tiene que entrar el usuario que sí tenga la facultad de ejecutarlo y hacer la transacción. Entonces, ¿Y quien administre una cuenta de un menor, por ejemplo, también? No, porque entonces no está prestando un servicio profesional de manera independiente. Okay. ¿Me explico? Entonces, el primer criterio siempre que hay que pensar es habitual y profesional. Habitual y profesional. Ese es el criterio normativo. Y luego, en algunas actividades va poniendo cositas como esta, por ejemplo. Por ejemplo, el D es para los abogados de organización de aportación de capital. Correcto. O cualquier tipo de recursos para constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. El abogado corporativo normalmente participa en la organización de aportaciones de capital. Exactamente. Ahí, nuevamente, entonces, si hubiera un mandato, un apoderamiento y lo hiciera en nombre y representación del cliente, ¿no? Así es. Entonces, esta fracción 11, lo importante es justamente esa parte, en el nombre y representación del cliente, no por la prestación de servicio como tal. Sí. Ahora, véanlo a veces cuando dudamos, lo que ayuda es decir cómo lo ve, o sea, qué le importa a la autoridad de esto que estamos haciendo. O sea, no qué le importa de retórico y retador, sino qué es lo que realmente le interesa. Pues estar usando terceros, estar usando prestanombres, interpósitos, testaferros para
ocultar al dueño real de los recursos o al beneficiario final de los recursos. Entonces, ahí podríamos ver de que a lo mejor, porque tú dices, ok, un abogado corporativo realizará 200 aportaciones de capital al año, pues lo veo complicado, ¿no? Entonces, pues ahí es lo que hay que checar. Entonces, ¿cómo marcarse o cómo desmarcarse? En un momento dado, pues puedes dar de alta y luego dar de baja, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Entonces, sí, esta fracción 11, por ejemplo, nos saca ronchas, nos saca ronchillas. Entonces, bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque son las 6:10. Ya la siguiente sesión, ahorita quería que hicieran el ejercicio ustedes para que vieran la complicación. Yo sé que pues a lo mejor a algunos será la primera vez que se mete a leer la fracción, pero estoy casi seguro que todos ya se han enfrentado a estas fracciones. Y como pueden ver, hay unas muy sencillas y hay otras que dices, no sé qué quieres, o sea, no te entiendo, autoridad. Vamos a analizar a profundidad cada una de ellas. Y sí, estas son materia de examen sí o sí. O sea, yo creo que aquí hay 15 preguntas, 10 preguntas fácilmente. Y pues ya hasta aquí lo dejamos. No sé ni cómo está el dólar. Amanecimos con explosiones en Kabul y cerramos con que Biden está prometiendo venganza contra los de ISIS. Entonces, pues está bien, ¿no? Teníamos una pandemia y ahorita, pues a lo mejor una guerra en puerta, ¿no? Pues para reactivar la economía, ¿no? Ya saben. Actividades contracíclicas. Nos vemos el próximo martes y ya mañana les paso los links de los videos porque les estamos dando algunos recortitos para que no sea tampoco tanta información y van a estar cerrados en el YouTube. ¿Sale? Y no te Perfecto, olvides. queda pendiente nada más la reprogramación de la clase que perdimos, ¿no? Sí, tiene pendiente la reprogramación. Yo creo que se los pongo en el chat a ver si a lo mejor nos quedamos un par de sesiones más, una horita más y ya la recuperamos. De todas maneras, vamos bien de tiempo, pero pues sí le quiero dedicar buen tiempo a las actividades y a las obligaciones. Entonces, me gustaría que si tuviéramos unas sesiones largas, no serían las de la siguiente semana, sino hasta la otra para las obligaciones, porque sí voy a necesitar ese tiempecito para entrar más a profundidad en las obligaciones. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? No, hasta el martes estamos pendientes. Yo tengo una cosa, un comentario, no sé si a alguien más le esté pasando, pero ya terminé todos mis formatos en el registro y por una u otra cosa no me permite hacer la transferencia de la cuenta. Entonces no sé si fue algún error de días o alguien ha tenido algún problema o es mi cuenta, no lo sé, pero lo he intentado 2 días y me dice que por el momento no se permiten depósitos en la cuenta. ¿Pero de avisos dices? Es para pago de derechos por... Mira, también Xochitl dice que a ella también le pasó lo mismo. No, yo intenté un montón de veces, ayer y hoy, y me dice que no se permiten depósitos en esa cuenta. Pero por transferencia lo están intentando. Yo lo hice, Sí. lo hice el martes y sí me lo aceptó. ¿Pero es para pago de derechos? Sí, para el derecho del examen. Ah, ya yo estaba pensando en otra cosa y tal. Yo no le he hecho. Puede ser que sea tema de la cuenta o del banco, porque por ejemplo, yo tengo Scotiabank y el fin de semana me estuvo diciendo que no tenía el RFC registrado en mi cuenta de cheque. Y yo así, pues, ¿cómo no voy a tener el RFC registrado? Yo tengo 5 años con esa cuenta. Entonces, pues es cosa que lo vuelvan a intentar. Ahora, si están viendo problemas en eso, es que la gente ya se está atascando para el registro y el pago. Yo les recomiendo que lo intenten después o a lo mejor tempranito, ¿no? Mañana tempranito, que todavía es viernes. Si quieren, ahí lo seguimos por el chat. Ahí avisen cuando ya hayan podido pagar. Y pues hasta aquí le dejamos el día de hoy. Que tengan buenas tardes. Nos vemos, Fausto. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Adiós, adiós.